¿Cómo están, muchachos? Saludos. Espero que se encuentren bien. Ando un poquito mejor de la voz para poder hacer una pequeña clase, pero vamos igual a realizar este pequeño cursito de la introducción a la Biblia. Vamos a hacer unos antecedentes académicos históricos respecto a las variantes textuales. Vamos a profundizar en los textos más antiguos. Vamos a profundizar en la transmisión mejor dicho, en el origen y desarrollo del Pentateuco, de los primeros escritos, desde dónde hasta dónde. Ya vamos a hacerlo algo rápido porque hemos avanzado en algunos textos, mejor dicho, en algunas clases respecto a esto. Pero vamos a dejarlo aquí para nuevamente tener presente estos antecedentes, ¿ya? Así que nuevamente vamos a abordar realmente qué es el Pentateuco a modo de resumen, para que nos introduzcamos a lo más principal. Dijimos que cuando estamos hablando de lo que es Pentateuco nos estamos refiriendo principalmente a los 5 primeros libros de la Biblia. Estos son Éxodo, Génesis, en orden real, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya recordad que esto también se llama la Torá, en la tradición judía, ya para que lo entiendan algunos. Esta es la palabra que suele traducirse como la ley, ¿ya? Aunque en un sentido más amplio se refiere a cuanto a instrucción, a enseñanza propiamente tal, o a orientación divina. Nelson, saludos, ¿cómo estás, hermano? Saludos. Si quieren, se quedan, los invito ahí a escuchar un ratito. Si quieren hacer preguntas también pueden compartir. Saludos, Nelson. Como te decía, saludos, Nelson, no sé si me estás escuchando. Bendiciones. Durante siglos, principalmente en el judaísmo como también en el cristianismo como tal, se enseñó por muchos años que el autor de Pentateuco era Moisés, y que era obviamente el autor principal de estos 5 primeros libros. Sin embargo, esa idea ya se apoyaba más que nada en el lugar central de que Moisés ocupa en la historia bíblica o este puesto importante, y que él, como lidera la salida de Egipto, recibe esta ley y organiza el pueblo. A simple vista parecía algo lógico pensar que este mismo mediador de la alianza era el que iba a escribir también el libro fundamental de esta alianza. Sin embargo, cuando uno empieza a leer Pentateuco ya con más atención, te empiezas, Hassan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Te empiezas a encontrar con que hay detalles que hacen parecer más compleja esta idea, principalmente cuando hay pasajes que se cuentan historias muy parecidas y se cuentan 2 veces. Entonces, aquí hay algo que es necesario profundizar y que los académicos ya lo han hecho, principalmente estos personajes que ustedes ven en el punto 2, hay una fila de académicos que ya han postulado razonamientos muy lógicos y serios respecto a por qué se producen esta elaboración de distintas historias, de la misma historia en distintas versiones. ¿Ya? Ahora, la pregunta ya no es solamente quién escribió el Pentateuco como tal, sino que algo mucho más profundo. Entonces, nos tenemos que ahora empezar a preguntar cómo se fue formando. Entonces, principalmente esta clase vamos a hablar de cómo se fue formando el desarrollo de Pentateuco.
Recordad que no estamos ante un simple libro, sino que estamos ante una obra compuesta de varios siglos, nacida a través de tradiciones, a través de crisis históricas, a través de debates religiosos y a través de procesos de redacción que han transcurrido a lo largo de la historia. Y obviamente entender esto no destruye la Biblia, por el contrario, más bien lo que nos hace es permitir verla con mayor profundidad, ¿ya? Como el testimonio, obviamente, como se dice teológicamente, es el testimonio vivo de la fe de Israel en desarrollo. Entonces, bueno, antes de leer el libro, vamos a ver la tradición oral como origen de esta memoria en el punto 2, como origen de esta memoria de Israel, ¿ya? Vamos a ver entonces que antes de existir como texto escrito, el contenido del Pentateuco se desarrollaba de manera oral. Entonces este es el punto fundamental de inicio donde debemos concentrarnos, ya que aquí muchas veces imaginamos la Biblia como si hubiera nacido directamente en forma de libro, pero no es así. El mundo antiguo funcionaba de otra manera, sobre todo en las sociedades antiguas. Recordar que especialmente antes de la alfabetización extendida, la memoria colectiva se transmitía de manera oral. Entonces los relatos eran contados por ancianos, por jefes de clanes, por padres, por sacerdotes o narradores. Y esta historia no eran simplemente cuentos, sino que era la manera en que esta comunidad se explicaba a sí misma como tal, como de dónde venía, por qué existía, quién era el Dios que ellos creían y qué esperaban de ese Dios de su propio pueblo. Entonces así debieron circular durante mucho tiempo las historias tanto de Abraham, Isaac, Jacob, la salida de Egipto, etcétera, etcétera. Entonces cada vez eran repetidos y servían obviamente para fortalecer esta identidad del pueblo. Ahora, este dato es importante porque nos ayuda a entender cuándo estas tradiciones son escritas, por qué aparecen estos dobles relatos, por qué aparecen versiones cercanas entre sí, y no necesariamente que alguien se equivocó, sino que distintas memorias del pueblo se quedaron preservadas en esa escritura. Entonces vamos a ver estos detalles después. La oralidad, recordamos que es el gran humus, por decirlo de alguna manera, del que van a ser el Pentateuco. Vamos ahora entonces al contexto histórico del Pentateuco, principalmente desde el mundo tribal a lo que es la formación de este reino. Para comprender principalmente por qué estas tradiciones comienzan a escribirse, hay que obviamente mirar el contexto histórico de Israel. El Pentateuco no nace no nació en el vacío. Recordar que el Pentateuco surge en medio del desarrollo del Israel antiguo. Entonces, en esta etapa temprana, Israel, primero que todo, no era un reino fuerte y centralizado, sino que era más bien una red de clanes, de tribus, que estaban vinculados a memorias comunes, a santuarios, a experiencias religiosas, que tenían a lo mejor compartida entre ellos. La religión no estaba tan centralizada, la identidad del pueblo no se estaba recién formando. Entonces la situación cambia cuando hay una consolidación monárquica y a la vez hay un reino unificado. Entonces aquí ya podemos encontrarnos en torno al siglo X a.C., cuando surge la figura de David, de Salomón, y más allá incluso que de los propios debates académicos sobre la magnitud exacta del reino, es claro que en esta etapa hubo una creciente organización política, administrativa y cultural. Entonces con la monarquía llegaron aquí varias transformaciones bastante decisivas. Primero que todo aparece esta administración compleja, por decirlo de alguna manera, en la que el reino necesita registrar ya algo en cuanto a su administración. Por ejemplo, los tributos, necesita organizar los territorios, se necesita conservar archivos, necesita establecer estas relaciones diplomáticas, sostener un centro político, y todo esto necesita o requiere de escritura. Segundo, crece esta importancia de esta identidad nacional más unificada. Entonces ya no era suficiente con la memoria tribal, sino que había que fortalecer esta memoria y darle una cohesión al pueblo. Tercero, se fortalece lo que es Jerusalén como el centro político.
y obviamente más tarde como centro religioso. Entonces, eso ya impulsa a procesos de tanto como de recopilación, como de organización de las tradiciones. Entonces, en otras palabras, el Pentateuco no comienza a escribirse porque algún día una persona decidió escribir un libro sagrado, sino que porque la historia misma de Israel en este caso es una fase donde la memoria, la política, la religión, la escritura empezaron ya a encontrarse de manera definitiva. Entonces, el nacimiento de la escritura de Israel comienza porque van a empezarse a registrar tradiciones. Entonces, principalmente en este mundo, en este cercano oriente, se ven los gatos. Se ven los gatos. Israel convivía con culturas donde la escritura llevaba siglos de uso. Por ejemplo, tenemos el caso de Egipto, Mesopotamia, en Canaán. Entonces, no se inventó la escritura desde cero, sino que se asumió dentro de un contexto más amplio, en el fondo. Ahora, a partir de aquí, ya cuando nos encontramos en los siglos X al siglo IX antes de Cristo, comienzan a registrarse ya estas tradiciones, pero no significa que ya existiera el Pentateuco entero. ¿Ya? Aquí solamente se están registrando algunos hitos para ir desarrollándose posteriormente lo que es Pentateuco. Entonces, en el siglo X, en el siglo IX recién, ya hay ciertos núcleos narrativos que empiezan a tomar forma escrita en estos relatos. ¿Ya? Por ejemplo, los relatos de los patriarcas. Tenemos tradiciones sobre el Éxodo. Todo esto nos va dando matices. Voy a cambiar la fotito. Ahí. Entonces, todo, como dije, nos va dando estos matices para que vamos ya, o se vayan registrando, mejor dicho, relatos de tradiciones sobre el Éxodo, recuerdos de lugares sagrados. Hola, Navarrete, gracias por tu me gusta, bendiciones. Recuerdos de estos lugares sagrados, como dije, hay genealogías incluso también, ¿por qué no decirlo? Hay pactos, hay promesas. Entonces es aquí donde ocurre recién el gran comienzo del desarrollo del Pentateuco. Es aquí donde la fe de Israel empieza incluso a entrar de una forma más textual, ¿ya? Y es aquí donde nos vamos a encontrar con las primeras fuentes escritas ya de estas postulaciones. ¿Alguien sabe cuáles podrían haber sido las primeras fuentes que se mencionaban o quedaron registradas dentro de Pentateuco? ¿Qué fuentes le dieron el matiz? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se acuerda de esas fuentes? De las primeras dos fuentes principalmente que se desarrollaron. Y sí, ¿te recuerdas? ¿Cuáles son las dos fuentes, las primeras dos fuentes del Pentateuco que vimos en clase? La Yavista, la fuente Yavista y la Elohista fueron las primeras. Fueron las primeras fuentes que fueron dándole el matiz a lo que es Pentateuco. ¿Por qué se llaman así? Bueno, principalmente porque, sobre todo la Yavista, se llama así porque usa el nombre de Yahvé para nombrar a Dios desde las etapas muy tempranas del relato. Por ejemplo, principalmente suele asociarse a lo que es al sur, al reino del sur, a Judá. En ella aparece ahí Dios de manera más cercana, habla, se pasea, adopta esta forma de hombre, o mejor dicho, incluso, ¿por qué no?, forma al hombre del polvo,
se vuelve más antropomórfico, dialoga directamente con los personajes. Tiene esta característica principal la fuente yavista de conservar este tono narrativo, ya más concreto, más dinámico, donde hay más escenas vivas. No se trata de un dios abstracto, sino que entra en este caso un dios que se inmiscuye propiamente tal en la historia. Esa es la primera fuente que se menciona para el desarrollo de Pentateuco en los primeros siglos del siglo X en adelante. ¿Cuál sería la segunda fuente? ¿Alguien se recuerda algo? ¿Cuál sería la segunda fuente que podría mencionarse aparte de la fuente ya vista? La fuente eloísta. A ver si tengo la imagen. Creo que tengo la imagen más clara. No. O sea, esta es la fuente J, que es la fuente ya vista. La fuente E es la fuente eloísta. Ya. ¿A qué nos referimos con esta fuente eloísta? La fuente eloísta, por una parte, usa con mayor frecuencia el término Elohim y se asocia principalmente al norte de Israel. ¿Ya? O sea, si quieren ponerlos por geografía, sí se puede hacer. Al menos estas dos fuentes tienen un lugar geográfico específico. La fuente ya vista por el sur, la fuente lo vista por el norte, tienen visiones distintas o narrativas distintas en cada uno de la forma en que ven a Dios. Por ejemplo, acá Dios tiende a aparecer con mayor distancia. Se comunica muchas veces por sueños, a través de ángeles, a través de relatos. Y principalmente estos relatos conservan una fuerza narrativa, pero muestran una sensibilidad distinta a lo que la plantea la fuente ya vista. Entonces, no debemos imaginar esta fuente como libros completos y perfectamente cerrados, que alguien obviamente estaba guardando en una biblioteca, sino que más bien debemos conservar o debemos pensar que son corrientes de tradición. Entonces, esa es una de las principales razones por qué se preservaron ambas tradiciones en los relatos, ¿ya? Estos conjuntos de relatos que contienen memorias fueron tomando una forma escrita incluso y que reflejan estas experiencias y esta teología distinta dentro de Israel. Ahora, lo importante es esto. Desde una etapa temprana, el pueblo de Israel no expresó su fe en una sola voz de manera uniforme, sino que comenzó a través de una pluralidad de perspectivas, ¿ya? Entonces la Biblia parte ya con esa pluralidad de perspectivas, sobre todo con la fuente ya vista y con la fuente eloísta. Si seguimos avanzando en la historia, ya nos encontramos ya llegando a los años 722, en los cuales es una fecha clave. ¿Por qué? Porque aquí principalmente ocurre la caída del norte de Israel, en el cual ese año cae ante el imperio asirio. ¿Qué pasa acá? Este hecho no es solamente político, porque tiene consecuencias enormes, sobre todo para la historia de lo que son las tradiciones bíblicas. Con la caída del norte, muchas memorias ya o grupos y tradiciones incluso vinculadas a lo que es el Israel, se van desplazando hacia Judá, especialmente hacia el sur. Entonces, esto lo que hace es favorecer, obviamente, este encuentro entre materiales que antes habían circulado con contextos distintos. Entonces, aquí ocurre algo bien decisivo para la formación del Pentateuco. En vez de desechar una tradición y conservar otra, se opta por integrarlas a ambas. Entonces, esta decisión explica por qué encontramos en Génesis y en pasajes de relatos semejantes, hay tensiones internas, hay variantes. Entonces, el texto final no es uniforme porque lo que quiso fue conservar distintas memorias del pueblo. Y ese dato es muy importante para la comprensión teológica. ¿Por qué? Porque la Biblia no siempre busca una armonización total de los textos, de las historias. Lo que le interesa es preservar el testimonio de varias voces. Ahora,
esto también se da porque la memoria principalmente de Israel no es una forma lineal o simple. Recordar que es una memoria que es tejida incluso a partir de experiencias diversas. Entonces, así lo que la crítica antigua incluso llama estas supuestas contradicciones, se puede entender obviamente mejor como una huella de proceso de integración. Entonces, sí, la Biblia, el Pentateuco sobre todo, lo vamos a comprender de manera mejor, ya que entendemos por qué razón hay estas supuestas contradicciones dentro de las historias. Si seguimos más adelante nos encontramos con la reforma de Josías. Y la reforma de Josías, que es un relato principalmente ocurrido en el 622, en tiempos donde el rey Josías de Judá, según lo que menciona el libro de Reyes, se encuentra en un contexto donde hay ahí un libro de la ley en el templo. En el capítulo 22 de Segunda de Reyes se menciona este libro de la ley en el templo. Entonces la mayoría de los estudiosos ya ven que aquí el núcleo de lo que más tarde va a ser el Deuteronomio propiamente tal, o al menos una forma temprana de esta tradición, ¿ya? Y es aquí donde encontramos esta tradición deuteronomista. ¿Por qué? Porque hay una teología muy, muy marcada. La idea central que la historia plantea es que Israel depende de la fidelidad a la alianza. Si el pueblo obedece, hay consecuencias. Si el pueblo se aparta, hay consecuencias. Entonces, la relación que establece la tradición deuteronomista es una relación entre Dios y el pueblo que es leída en una clave de pacto. O sea, hay una obediencia, hay responsabilidad histórica, y así este enfoque no se limita principalmente solamente al libro de Deuteronomio, sino que también se proyecta sobre la historia posterior, especialmente en Jueces, por ejemplo. Josué, vemos en Samuel, vemos en Reyes, pero para nuestra clase obviamente es importante ver que esta corriente influye también incluso en la forma en que se releen estas tradiciones antiguas. Bueno, de este modo encontramos que el Pentateuco entonces no solamente conserva relatos antiguos, sino que también los reinterpreta desde nuevas preocupaciones teológicas. La historia no es contada solamente como un pasado, sino que es contada también con juicio, como llamada, como advertencia, y a la vez también, ¿por qué no decirlo, como una esperanza? Bueno, y la última fuente que podemos encontrar es el exilio babilónico. Aquí principalmente ocurre una gran crisis que ya transforma la fe de Israel. Si podríamos definir un momento decisivo para lo que es el Pentateuco, tendríamos que adentrarnos principalmente al exilio babilónico. Y este se desarrolla principalmente con la caída de Jerusalén. Recordad que en este año lo que pasa es que Babilonia destruye la ciudad en el 586, me parece. Derriba la ciudad, al derribar la ciudad derriba el templo, pone fin al reino de Judá. O sea, para Israel esto es incluso mucho más que una derrota militar. Es una crisis total. Se pierde la tierra, se pierde la monarquía, se pierde incluso el santuario central. Entonces todo lo que parecía garantizar esta relación especial con Dios ya aquí colapsa. Entonces aquí nace esta pregunta devastadora: ¿cómo seguir siendo el pueblo de Dios cuando todo lo que parecía sostener esa identidad ya queda desaparecido? Entonces, en estos contextos de crisis, la tradición no se abandona. Lo que se hace en el exilio se replantea. Obliga al pueblo de Israel a volver sobre su pasado, a reinterpretarlo incluso, y a ordenar esta memoria. ¿Por qué? Porque empiezan a darle incluso forma principalmente y de manera más firme a sus textos. Entonces, es aquí lo que muchos estudiosos
consideran incluso que el exilio y el periodo posterior al exilio fueron los momentos más decisivos para poder elaborar una labor redaccional que ya va a darle la forma al Pentateuco. La Biblia no nace solo en este momento de estabilidad, sino que muchas de estas formulaciones más hondas surgen precisamente en esta herida de la historia. No sé si alguien tiene dudas. Bien, ahí ya tenemos 3 principales fuentes o incluso, por qué no decirlo, épocas donde o momentos que han aportado matices distintos a Pentateuco, y nos vamos con la última, que es la tradición sacerdotal. Ya en el exilio y en la etapa post-exílica principalmente, cobran una fuerza especial la tradición sacerdotal. ¿Por qué? Porque ya esta tradición representa ya una forma más particular de pensar en cuanto a la relación con Dios. Por ejemplo, si en otros relatos Dios aparece como más cercano, como narrativo, en la fuente sacerdotal ya es más trascendente, es más ordenado. Se vuelve más santo en la narrativa. Y lo central acá no es contar solamente la historia, sino que ya estructurar la vida nuevamente del pueblo a través de estas genealogías, de los calendarios, de los rituales, de las leyes de pureza, de las regulaciones del culto, y también a través de la teología de la santidad. En este concepto, esto tiene mucho sentido, ¿ya? Sobre todo en su contexto histórico, y recordar que Israel ha perdido ya el reino, perdió el templo fue destruido, ya no se puede descansar en un poder político. Hola, Julio, bendiciones. Entonces debe todo reorganizarse alrededor de la Torá, alrededor del culto, de la memoria sagrada y también de la vida comunitaria más regulada. Entonces, esta tradición sacerdotal no está inventando una fe de Israel, sino que la está estructurando propiamente tal. ¿Por qué? Porque toma los materiales antiguos, los inserta en esta visión más amplia donde todo ya se encuentra ordenado, donde el cosmos, el tiempo, el culto, el cuerpo, la comunidad, ya está todo ya con una estructura. Por ejemplo, Génesis 1 es un excelente ejemplo para poder mencionar allí cómo se desarrolla la creación. Recordar que no es contada como una escena espontánea, sino que hay una consecuencia majestuosa, por ejemplo. Está siendo ordenada, está siendo casi incluso litúrgica. O sea, Dios crea separando, ordenando y estableciendo estos ritmos, y esta principalmente es la visión del orden, o mejor dicho, esa visión del orden no es una causalidad. Refleja una teología donde principalmente el caos tiene que ser vencido por la santidad y por la estructura. Bueno, y ya nos encontramos con la redacción final ya, en el periodo sobre todo el periodo del Imperio Persa. Recordar que esto gira en torno al siglo IV, al siglo V, siglo VI y siglo V. Aquí distintas tradiciones del Pentateuco van a ser reunidas más en una obra de manera amplia, ya más coherente. Ahora, es importante comprender por qué se le llama redacción final o qué significa redacción final. No se trata simplemente de alguien que pegó estos textos, sino que el redactor final, o mejor dicho, estos círculos de redacciones finales, realizan una labor teológica inmensa. Integran materiales diversos, conservan estas tensiones, ordenan estos relatos, establecen esta conexión entre promesa, entre el éxodo, la ley y la tierra. Entonces el resultado se vuelve sorprendente. Forman un Pentateuco que aparece como una obra unitaria, aunque no homogénea, pero ya tiene gran coherencia global, mantiene huellas estas principalmente de las capas previas, yavistas, eloístas y deuteronomistas. Entonces, esto es lo que hace precisamente a Pentateuco una obra tan rica. O sea, no es un texto plano, sino que es un texto tejido, con memoria,
en el cual hay una voz narrativa, hay exhortaciones fuertes deuteronomistas, y toda esta unidad ya entonces no consiste en que todo suene igual, sino que quede todo plasmado, quede grabado y quede orientado hacia una gran visión. Que Dios elige un pueblo, lo forma, le da ley y lo llama a vivir en una alianza. No sé si tienen dudas, porque de ahí vamos a comenzar la segunda parte, porque ya tenemos Pentateuco desarrollado y comenzamos con esta transmisión textual en cómo se evidencia Pentateuco en los primeros libros, en los primeros registros científicos ya encontrados y cuáles fueron las variantes que se fueron desarrollando. Tigre, ¿qué pasa, tigre? ¿Alguien tiene alguna duda? Fui súper rápido, pero espero que haya quedado claro lo que quise explicar. Warrior, ¿cómo estás? Bendiciones. Vamos a hablar ahora. Gracias por tu diezmo, Warrior. Recuerda que es el diezmo. La Torah dice el diezmo. Yo te bendiga, hermano. Voy por un vasito de agua y vengo para que comencemos a explicar lo que es la transmisión textual de los textos que estamos leyendo hoy como Torah. Voy a ir más despacio porque voy a poner atención. Ya. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Voy a invitar a mi amigo Cristian Martínez, que siempre le... aparece por aquí. No está ahora. Ahí le voy a hacer la invitación. Bien. A ver, ya tenemos escrito en cierto tiempo, para adecuarnos en una fecha, pongámonos en una fecha en el siglo IV a.C., en el que ya Pentateuco quedó plasmado. Ya tenemos textos que se desarrollan en Israel. Recordar ya en contexto histórico, Israel volvió de la cautividad y principalmente aquí ocurren escritos que quedan ya relatados en ciertos manuscritos, los cuales son los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento, valga la redundancia, que hasta actualmente poseemos y que fueron hallados principalmente en Qumran. ¿Ya? De las tres categorías que ustedes ven en la foto, vamos a partir por mencionarlas con introducción a cada una. Entonces, Qumran son textos que no es que no fueron encontrados en el siglo III a.C., sino que se datan principalmente que fueron escritos en el año 3 a.C., entre el año 3 y el año 1 después de Cristo. Estos textos o estos manuscritos demostraron algo muy importante. ¿Ya? ¿Qué cosa? En aquella época se evidencia que no existía una única forma textual que estaba perfectamente fijada en el Antiguo Testamento. Ya algunos textos se acercaban incluso, se acercan, mejor dicho, al texto masotérico en cuanto a sus escrituras. Otros los vamos a ver que se acercan más a la Septuaginta y otros se parecen más a conservaciones propias, propiamente tal, valga la redundancia.
tenemos al final la Septuaginta, que se ve con esa fotito. La Septuaginta es un texto que está escrito en griego y que fue traducido al griego de los textos antiguos entre los años 3 al 2 antes de Cristo. ¿Ya? Así que aquí también ya tenemos algo muy, muy antiguo, que ya en estos tiempos, en el siglo 3 antes de Cristo, ya se estaba, había, mejor dicho, sido traducida al griego. Entonces fue fundamentalmente, sobre todo para el judaísmo helenístico y después para el cristianismo primitivo, esencial en cuanto a su escritura. Este fue principalmente el texto, la Septuaginta, que Jesús leyó, estudió en el tiempo de Jerusalén. Muchas veces vamos a encontrarnos con que las lecturas antiguas no van a coincidir de manera exacta con el texto hebreo medieval, ¿ya? Así que ojo con ese detalle. Bueno, y al medio tenemos lo que es principalmente el texto masorético. ¿Qué es este texto? Primero que todo, es un texto fijado por los escribas. Fueron escribas judíos que lo fijaron principalmente entre el siglo 7 al 10 después de Cristo. Esta va a ser la forma hebrea estandarizada que domina principalmente la tradición posterior. Ya es una tradición muy, muy cuidadosa, pero no necesariamente es la única ni siempre la más antigua en cada lectura particular. ¿Ya? Ahora, con todos estos textos es donde se desarrolla o existe el aparato crítico. El aparato crítico es una herramienta que permite comparar estas variantes textuales y evaluar cuál lectura puede ser más antigua o incluso más probable. Ahora, esto no significa que la Biblia sea un caos, un desorden, nada, sino que se preocupa de que la transmisión histórica sea real, sea humana y sea más compleja. ¿Alguna duda? Vamos a hacer una comparación acá. Voy a subir unas imágenes. Quien quiera escribir sus dudas los puede dejar arriba. Ya, esta comparativa es muy buena, porque aquí nos deja claro, y vamos a ver, mejor dicho, uno a uno. Vamos a ver las fechas en que el manuscrito de Qumran se encontró y la fecha en el que el manuscrito se escribió. Son dos fechas distintas. Lo mismo sucede con la Septuaginta y con el texto masorético. Vamos a ir viendo una por una. Vamos a ver en qué idioma están, vamos a ver en qué lugar se desarrolló y cuál fue el aporte clave de cada uno de estos. ¿Listo? ¿Listo? Pero, bueno, voy a tomar 11, o que le decimos acá a los chilenos. Voy a hacer una pausa y tal vez en un ratito más comienzo con esta clase. Bueno, quienes están ahí, saludos, Dios les bendiga. Y gracias por escuchar, espero que hayan puesto también un poquito de atención, ya que es un texto, un conocimiento bastante amplio para todos. Saludos.
Bendiciones.